Qué hermoso momento es este, el poder expresar cada sentimiento que sale de nuestro corazón, que sale por nuestra boca, que lo tenemos en nuestra mente allí, siempre dándole el primer lugar a nuestro Padre Celestial, a ese Señor fiel que permanece para siempre, siempre del lado de aquellos que le buscan verdaderamente, así como lo dice su palabra, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Damos gracias al Todopoderoso por este momento, hermoso momento, como lo decía aquella sierva en esta hermosa canción, y también diciendo que cuán bello y cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Este es un momento precioso, un momento de intimidad, de oración, de intercesión, de palabra que esperamos edifique los corazones a los oyentes y bueno, sabemos que es una palabra de parte de Dios que venimos a darles hoy, y que sea un alimento espiritual que lleve a la reflexión, al saber que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y debemos enfocarnos en esa meta final, que es estar en la presencia de ese buen Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Iglesia de Dios, en todos los lugares donde nos están escuchando. Les habla su hermano en Cristo, Jorge Solano, de acá de Tuluá, queriendo y animando al pueblo de Dios siempre a estar unidos en oración, porque cuando nos unimos sabemos que Dios escucha, Dios siempre tiende la mano a aquel que clama de verdad. Y unidos siempre hacemos la diferencia, porque no, como dicen por ahí, a veces una sola golondrina no llama agua, pero cuando nos unimos sabemos que grandes cosas pueden pasar. Eso es lo que hacemos, lo que queremos hacer por medio de este lugar, en este medio del internet, sabiéndolo usar también con entendimiento y con sabiduría. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y nos enfocaremos en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, Dios bueno y maravilloso, por este momento, Señor. Sabemos que tú has preparado todo de antemano, Dios, porque como lo dice, Señor, en tu salmo, este es el día que hizo el Señor para nosotros, para que lo disfrutemos, para que entremos en su presencia, siempre estando, Señor, activos en el Espíritu Santo, no dejándonos intimidar por las cosas del enemigo, por lo que está pasando en el mundo, Señor. Sabemos que el enemigo cada vez ataca más fuertemente, Señor, pero tenemos a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es gigante de gigantes, Señor de señores, Rey de reyes, el alfa, la omega, el principio y el fin, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos, Señor. Hoy ponemos este momento en tu presencia, Señor. Colocamos esta palabra, Señor, palabra tuya, palabra viva y eficaz, Señor, que es como una semilla, Dios, que va a ser plantada en buena tierra, Señor. Porque aquellos que tienen oído, oigan la palabra que dice el Señor. Y que en esa buena tierra, Señor, la semilla germina y da su fruto a su tiempo, Señor. Hoy queremos reflexionar por medio de esta prédica, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Reflexionar en cuanto debemos hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos, y
ponerlo en práctica, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma, Padre Santo, de esta palabra tuya, palabra viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, te damos, bendecimos este grupo, bendecimos, Señor, cada familia representada aquí, Señor, en esta tu casa, en esta tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor. Y como cuerpo, Señor, hoy nos unimos en un solo sentir para clamarte, para darte honra, gloria y honor, Señor, al único digno y merecedor de ella, Señor. Gracias, Padre Santo, y que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, more fuertemente en cada uno de nosotros y que llegue, Señor, porque tú eres un Dios omnipresente, tú estás en todas partes, Espíritu Santo, y sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras familias, haciendo esa obra y perfeccionándola cada día en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, quiero saber si me escuchan bien, con fluidez, no se entrecorta. A veces la señal nos molesta un poco por este lado. Amén, amén. Bien. Bueno, entonces vamos a proceder a la palabra. Esta prédica la hemos titulado Enfócate en tu mente. A aquellos que les gusta anotar, es muy importante a veces porque, pues en mi caso, yo necesito anotar todo lo que leo, todo lo que escucho, porque creo que mi mente no es buena para memorizar todo lo que uno escucha. Entonces lo apunto y cuando necesito una ayuda, pues ahí la encuentro en ese apunte. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar de este tema hoy, enfocarnos en nuestra mente, porque es muy importante poder saber que tenemos un receptor, que es esa mente que lo que ve, lo que escucha, de eso es lo que habla. Entonces, tenemos que cuidar mucho el enfoque en nuestra mente, más en estos tiempos donde todo lo que funciona dentro del sistema es un sistema pervertido para todos, especialmente para nuestros hijos, porque tienen mucho enfoque lo que el sistema trae hoy en día a pervertir la mente de nuestros hijos. Entonces, el proverbista Salomón decía en uno de sus proverbios, sobre Proverbios 4, leamos esta parte en Proverbios 4:20, para poder entender que de estas partes que vamos a hablar hoy sobre este tema de enfocarnos en nuestra mente. Amén. Bueno, y dice así, Proverbios 4, versículo 20, dice: Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, gloria al Señor.
Me gusta mucho el enfoque que quiero darle en cuanto a la mente de lo que dice la traducción al lenguaje actual en este mismo pasaje bíblico, y dice así, dice: sobre todas las cosas cuida tu mente, hablando aquí del versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces aquí cambia lo que es el corazón por la mente, ¿no? Entonces la mente es la que prácticamente gobierna todo nuestro cuerpo, nuestro ser, allí donde se depositan todas las cosas, podemos decir el alma, pensamientos, obras, lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo queda allí guardado en ese chip que es la mente, ¿no? Entonces debemos cuidarlo, debemos estar muy atentos a lo que podemos escuchar, y de allí podemos marcar tres aspectos de lo que de pronto podía dañar nuestra mente, ¿no? El primero es donde dice que inclina tu oído. Habla del oído, que las guardemos en nuestro corazón. Guárdalas en medio de tu corazón, de la mente, porque son vida los que la hallan, y medicina a nuestro cuerpo. Muchas veces podemos escuchar que hay personas que se crean unas enfermedades o unos problemas psicológicos, ¿no? Que van dentro de la mente, ¿no? Se crean enfermedades, lo que le llaman embarazos psicológicos. Son personas que tienen una mente que podemos decirla débil, ¿no? Una mente débil, y que se dejan influenciar por las cosas de este mundo. Bueno, el oído, los ojos, y acá en el 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca. Habla de nuestra boca, nuestros labios, lo que habla. Entonces, tres aspectos importantes que quiero resaltar hoy sobre cuidar nuestra mente. Habla primero de los oídos, los ojos y la boca. Amén. Bueno, entonces hay tres formas de contaminar nuestra mente. Primero, lo que vemos, ¿no? Lo que vemos podemos contaminar nuestra mente, porque dice la palabra de Dios que nuestros ojos son las ventanas del alma, ¿no? Nuestros ojos, todo lo que entran por allí queda allí grabado, queda palpado, plasmado en una imagen o en un recuerdo. Entonces debemos tener cuidado con lo que vemos. Hoy en día, ¿qué se nos presentan para nuestros ojos, para como se dice, poder deleitarnos con mirando cosas? Entonces tenemos lo que es la televisión, tantas cosas que se ven hoy por ejemplo, es algo pues que se repite mucho, ¿no? Hoy en día en algunas prédicas sobre el cuidarnos de lo que vemos. Está Netflix, está Amazon, Disney, bueno, tanta cantidad de canales que están pervirtiendo a nuestros hijos por medio de lo que ellos ven. Son muy sutiles, son de pronto cosas que de pronto a nuestro ojo, así a la ligera, no podríamos percibir, pero que allí están. Dibujos animados, películas de niños, de animalitos. Entonces, que para ellos, si no prestamos atención a lo que nuestros hijos ven, entonces podría contaminarles su mente, y ellos ya empezarían a proceder de esa manera. Hay algo muy notorio en un testimonio de parte mía con mis hijos,
es que mi hijo mayorcito, Justin, eh, estaba mirando demasiado, lo que es el unos dibujos animados, se llaman Hall, lo que es el hombre increíble. Miraba eso y lo veía demasiado, le gustaba, y yo personalmente pues no le veía nada malo, algo que también yo veía de niño. Y entonces cuando de repente empezaron a ponernos unas quejas en el colegio donde él estudiaba en ese entonces de niño, y acudimos a la cita, al llamado, y nos dijeron es que su hijo estaba presentando unas actitudes extrañas, más que todo como en el descanso. En las clases se distrae mucho y en el descanso ha tomado una forma como agresiva. Entonces empezamos a investigar esto y nos dijeron cómo era que procedía. Y pues a los que han podido ver, no sé si las películas o los dibujos, pues el Hall el hombre increíble, cuando se convierte en ese personaje, pues es una persona agresiva que lo único que hace es gruñir, ¿ya? Y ese era el comportamiento que estaba teniendo mi hijo para con aquellos niños que de pronto le molestaban o o se querían de pronto burlar de él. Entonces él comenzaba a actuar de esta manera. Entonces eso es lo que quiero enfatizar yo. Muchas veces creemos que las cosas parecen inofensivas, pero que a la larga pueden causar algo en nuestros hijos. Estaba tomando una actitud agresiva por medio de este personaje. Se defendía él, ¿no? Porque este hombre, cuando lo atacaban, cuando lo ofendían, él no podía tener ningún sentimiento, ni de dolor, ni de alegría, ni de ninguna, porque se activaba este ser agresivo. Redes sociales. Bueno, las redes sociales sabemos que tienen cualquier cantidad de contenido, que puede hacernos mucho daño también a nosotros, ¿no? Nosotros que utilizamos este medio. Yo lo utilizo mucho para comunicarme, lo que es en mis trabajos, investigar. Cuando estamos de pronto mirando algo para sacar una prédica, investigamos en redes sociales y todo eso. Y también hay muchas personas que traen un tema de lo que estamos investigando, pero con cierto desvío, donde tenemos también de tener cuidado, porque no todo el que predica tiene la verdad, no todo el que coloca una palabra, una enseñanza allí en las redes sociales tiene la verdad. Hay que ser muy, muy cuidadosos con esto. Entonces debemos discernir qué es lo que estamos viendo allí en el internet. Y en primera de Samuel 16, vamos allá, primera de Samuel. Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice de esta manera, queriéndonos dar a entender que no todo lo que vemos con nuestros ojos es lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces dice así, hablando de la unción de David como rey, llega el profeta Samuel y dice el versículo 6, dice: aconteció que cuando ellos vinieron, a los hijos de aquel varón que tenía estos hijos, a donde fue Samuel, entonces dice que cuando él vio a ese primer varón llamado Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué? Porque lo que a veces notamos es lo superficial, es la apariencia, es lo que vemos por encima, pero no vemos el contenido, no vemos la profundidad de las cosas. Entonces nos llevamos esa primera impresión, y si nos causa de pronto como buena impresión,
¿cierto? Valga la redundancia. Entonces nos quedamos con eso. Pero resulta que Dios no mira eso y lo dice aquí en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, dijo, no mires a su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahí está el detalle y la clave, ¿no? Lo que nosotros miramos y muchas veces nos parece bueno a nuestros ojos, entonces con eso nos quedamos. Pero como Dios no mira eso, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, convertimos este corazón en nuestra mente, lo que hay en nuestra mente, lo que trabaja en nuestro pensamiento. Porque recuerden que nuestro pensamiento es el que maquina todas las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a reflexionar nuestro Señor hoy, de que no todo lo que vemos, que creemos que puede ser bueno, es bueno. Porque para Dios, no todo lo que miramos, para Él es agradable. No nos dejemos guiar solo por la apariencia de las cosas, ni de lo que vemos en la televisión, ni de lo que vemos en las redes sociales. Debemos ser sabios al hacer esto, ¿no? Al mirar, al contemplar en la televisión, al contemplar o al ver de pronto videos o cosas así, porque pues tampoco vamos a decir que entonces debemos negarnos a todo lo que la tecnología nos brinda, ¿no? Hay que ser sabios en cuanto a esto. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 16 y 17. Y dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, lo que vemos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, entonces, eso es lo que Dios quiere darnos a entender. De pronto pueden haber muchos otros sustentos para lo que puede ser lo que miran nuestros ojos, lo que podemos ver, ¿cierto? Pero pues, realmente en estas dos citas bíblicas para sustentar esta parte de lo que vemos. Ahora entremos al paso número 2, que es lo que escuchamos. Lo que escuchamos. Podemos, entonces, sin necesidad, ya los que de pronto tenemos un conocimiento en cuanto a las historias y los pasajes bíblicos que encontramos allí, y es nuestro oído, ¿no? El cuidar nuestro oído a lo que escuchamos. Podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra de Dios, todo se escucha, ¿cierto? Y hay muchos personajes donde interactúan con gentes que no son de su pueblo. Por ejemplo, podemos ver el caso de Eva en Génesis, que se dejó contaminar por lo que escuchó de la serpiente, se dejó convencer de esas palabras lisonjeras, hablándole también sobre como una especie de enfrentamiento entre lo que le dijo Dios y lo que le argumentó allí la serpiente, ¿no? Muchas veces nos podemos encontrar con esas personas que Dios nos demanda una cosa en la Biblia, en su palabra,
y otros llegan y con sus argumentos y con sus conocimientos, ¿cierto? Eh, la quieren la quieren pervertir, quieren dar a entender otro contexto de la palabra. Y ahí es donde debemos estar firmes en cuanto a nuestra mente, ¿cierto? Una firmeza en que nosotros podemos también estudiar, investigar para no dejarnos engañar tan fácilmente. Entonces Dios quiere que también tengamos cuidado con esto. ¿A quién estamos escuchando? ¿Ya? Y eso también se maneja, ¿no? En las redes sociales y todo lo que nuestro entorno nos puede dar como ambiente de lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? Que también le pasó a Sansón, allí en Jueces, donde también por escuchar y la perseverancia de aquella mujer que le quería que le diera el secreto y fue tan constante el acoso de ella para con él, que él al final se dio por vencido y se dejó doblegar de todo lo que escuchaba de aquella mujer, ¿no? Fue muy sutil ella en cuanto a sacarle lo que fue el secreto de su fuerza. Y el mismo Salomón, podemos ver que el mismo Salomón se dejó convencer por aquella mujer que se desposó con ella y todo, y un hombre con el cual empezamos dándonos un consejo en Proverbios, ¿cierto? Que tuviéramos mucho cuidado con nuestros ojos, con nuestros oídos, con lo que habláramos, y termina doblegado por aquella mujer y él se une a ella a adorar a ídolos, adorar a esas imágenes y pervierte todo lo que fue el propósito que Dios tenía para con este varón. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y allí en Marcos capítulo 4, vamos a Marcos rápidamente. Gloria al Señor. Marcos 4, versículo 23. Lo leemos aquí. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Para eso Dios nos dio este privilegio de poder escuchar, pero no todo lo que va a entrar por nuestros oídos es para edificación, puede también ser para destrucción. Entonces debemos estar atentos a lo que entra por nuestros oídos, porque eso repercute en nuestra mente. Amén. Bueno, entonces dice así, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, dijo Jesús a sus discípulos, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y eso es como el común denominador de hoy en día. Alguien escucha una conversación, por decirlo así, de esta manera muy coloquial, dice, los chismosos se ponen a escuchar las conversaciones ajenas y de una pulga sacan un elefante. Entonces, he ahí donde está el misterio de esto. Nosotros tenemos oídos para escuchar muchas cosas, pero debemos estar atentos a lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos, hablamos, pero cuando le aumentamos, entonces ya eso pasa a ser, es un chisme, un problema, y ahí es donde entran los conflictos. Cuando escuchamos, y si no estamos seguros de lo que escuchamos, entonces, ¿para qué hablamos de lo que no escuchamos bien? Por eso él dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, y eso es de lo que oímos, y sacamos una medida de esa conversación, entonces, por eso es mejor ser buenos oidores, buenos para escuchar
tardos para hablar, ser sabios, ¿ya? Debemos ser sabios con lo que escuchamos. A veces hay conversaciones, nosotros debemos escuchar las personas inconversas, a veces vienen a pedirnos una opinión, un consejo, a decirnos cosas, tal vez cosas íntimas de sus vidas, viendo de pronto el testimonio de uno como cristiano, como gente que busca las cosas de Dios. Entonces ellos ven en nosotros de pronto a alguien idóneo para dar un consejo. Entonces nosotros comenzamos a escuchar, pero a veces cuando interpretamos mal las cosas que escuchamos, o damos mal un consejo, o vamos a otra fuente a hablar cosas que de pronto interpretamos mal. Entonces ahí es donde viene el dilema. Debemos saber que lo que escuchamos, y no debemos escuchar tampoco toda clase de cosas, porque si viene alguien con cualquier barbaridad de cosas y a cargar nuestra mente de pecado en las palabras, groserías, maledicencias, a chismosear de otra persona, entonces eso no lo debemos permitir, porque todo tiene un límite. Nosotros podemos escuchar a las personas, pero todo tiene un límite para eso, porque no, entonces no podemos permitir tampoco de que venga cualquiera a envenenarnos y a querer transgredir con palabras a otra persona, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y por eso el Señor nos manda que hay que mirar lo que escuchamos, lo que oímos. Amén. Bueno, ahora vamos al tercer paso aquí, lo que puede contaminar nuestra mente, y es lo que hablamos. Es muy importante. Vamos con el primero, ¿no? Lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, luego lo que escuchamos con nuestro oído, y lo que hablamos. Porque eso es lo que yo creo que lo más importante de estos 3 puntos es lo que hablamos, porque nosotros podemos ver muchas cosas, podemos escuchar muchas cosas, pero debemos fijarnos en ese punto final, que es lo que hablamos. ¿De quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Y por qué lo hablamos? Oiga, ¿de quién hablamos? ¿Por qué lo hablamos? ¿Y de quién hablamos, no? Entonces, gloria a Dios. Aquí debemos ser cuidadosos con este tema en particular. ¿Por qué? Porque primero hay que saber con quién estamos hablando, ¿cierto? Con quién estamos haciendo esa interactuación de hablar. Entonces, Lucas 6, vamos a Lucas, gloria al Señor, Lucas 6, versículo 45, dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahí está, lo que tenemos en nuestra mente, de eso hablamos. El enfoque de nuestra mente. Cuando tenemos nuestra mente saturada de cosas malas, pues de eso vamos a hablar. Cuando tenemos nuestra mente saturada de cosas buenas, pues de eso vamos a hablar, y eso lo dice la palabra. Amén. Entonces, por eso dice que del buen tesoro de nuestro corazón sacamos lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que abunda en nosotros, de eso es que vamos a estar conversando, es que vamos a estarnos jactando con nuestra boca. Entonces, el que dice ser sabio, pues mire que no vaya a caer, ¿no? Entonces, el sabio de por sí, el que se cree muy sabio en su propia opinión, él no hace sino hablar y hablar y hablar y mandar palabras para un lado y para el otro, pero la sabiduría humana no edifica para nada. Hay que buscar en la sabiduría de Dios, la que nos da por medio de su Santo Espíritu. Amén.
Bueno, vamos a Mateo 15. Mateo 15. Gloria al Señor por su palabra. Mateo 15, versículos 11 al 20. 11 al 20. Dice así, Mateo 15, versículos del 11 al 20. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, todo el que no esté arraigado en el Señor, será desarraigado. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Escuchen bien, ¿vosotros aún sois sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Escúchalo bien. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, de lo que estábamos hablando ahorita, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina. No, a veces hay gente que se equivoca y los que están allí todavía metidos en las cuestiones de la ley, ¿cierto? Creen que lo que comemos es lo que nos contamina. Entonces, por eso ciertas denominaciones creen que no pueden comer cerdo, que no pueden comer esto, que no pueden comer lo otro, porque son inmundos y los contaminan a ellos, pero no. El Señor fue muy claro en su palabra y dijo que no es eso, es lo que sale por nuestra boca. Eso es lo que contamina verdaderamente al hombre, sobre todo a los que nos escuchan. Por eso es necesario saber tener la sabiduría de Dios, la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos controle ese modo de nosotros de pronto hablar. A veces nos soltamos y nos olvidamos de nuestro testimonio y comenzamos a decir cualquier cantidad de barbaridades y muchas veces hablar de nuestro prójimo. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque a veces cometemos el error y estamos hablando a diestra y a siniestra muchas veces de un siervo de Dios y menospreciándolo. Cuando menospreciamos a una persona con nuestras palabras, ahí cometemos el error, porque el menosprecio es lo que más podemos ver en este tiempo, menospreciando de pronto a un pastor, a una profeta, que por ciertas cosas, porque son pastores con con un pequeño rebaño, o con a un profeta que no es de pronto muy nombrado, pero si Dios lo utiliza, si Dios lo usa, dice que Dios utiliza hasta las piedras. Dice que dijo una vez el rey David, y pues si el alabar y el danzar y el bailar para Dios me hace pequeño, pues entonces soy más vil, me hago más pequeño, más vil, porque es para Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta parte, hermanos. Vamos allí
ya para ir culminando esta parte, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Aleluya, gloria a Dios. El Señor hoy nos está hablando para que tomemos conciencia verdaderamente de que en qué está enfocada nuestra mente, cuál es la importancia que le estamos dando a las cosas de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su mente no está enfocada en las cosas del reino, sino en lo natural, en lo que le ofrece este mundo. Bueno, ya estamos ahí, Romanos 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla el apóstol Pablo, o le hablaba el apóstol Pablo a los romanos, pero pues la palabra cuando la hablamos también nos habla a nosotros, nos redarguye y nos afirma, nos enseña qué es lo que debemos hacer. Entonces dice aquí, no nos conformemos a lo que el mundo nos está ofreciendo en este momento, con sus tecnologías, con sus leyes, con sus argumentos, que es que los científicos encontraron en tal parte cómo fue la creación del mundo, que es que los científicos hicieron esto, porque el conocimiento humano no es de Dios, es del humano. El conocimiento de Dios es basado en la fe, basado en el creer en Él, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, si creemos en ese Dios, sabemos que su palabra es verdadera y es eficaz. Amén. Entonces dice él, no nos conformemos a lo que el mundo nos está ofreciendo en este tiempo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. El estudiar la palabra es lo que nos fundamenta verdaderamente en Cristo Jesús, en la roca. Después de que estemos fundamentados en la roca, puede venir cualquier tormenta, cualquier viento, lo que sea, y no nos van a mover. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre Cristo Jesús. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, cuando podemos entender esto, sabemos que ese camino es Cristo. La palabra que es la verdad es Cristo. Y la vida eterna que Él nos ofrece es Cristo. Cristo es todo. A Él le debemos todo. Y por Él somos y existimos. Amén. Entonces, eso es lo primordial. Y allí, hermanitos, a ver, vamos un momentico allá. 2 de Corintios. Aquí cerquita está. 2 de Corintios. Gloria a Dios por su palabra. Porque podemos aprender. Él nos utiliza a todos, hermano. Nos utiliza a todos para llevar su palabra, para dar ese pan de vida. Por eso nuestro ministerio, y me apropio de él, porque pues si pertenecemos a él debemos apropiarnos de él, y este ministerio se llama es palabra de vida. Amén. Él no llama palabra de muerte, ni palabra de regaño, ni palabra de exhortación, palabra de vida. ¿Cuál es la vida? Cristo. Cristo es la vida. Bueno, entonces 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice así, para que le vamos dando como ya el final, y dice así, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Oído bien, no es nuestra naturaleza, no es por nuestras fuerzas ni por nuestro intelecto,
ni por nuestros conocimientos. No es nada que tenga que ver con nuestra carne, nuestra naturaleza humana que es pecaminosa, sino que es poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Cuando estamos cimentados sobre la palabra, sobre Cristo Jesús, cuando no dejamos de insistir en aprender, en ejercitar nuestra mente en lo que es la palabra de Dios, entonces cualquier doctrina que vaya a querer venir a sacarnos del propósito se va a quedar con los crespos hechos, porque Dios nos respalda, la palabra nos respalda, nuestros hechos y nuestros actos nos respaldan. Entonces, si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, estas cosas que están escritas aquí en este libro, como se lo dijo Dios a aquel varón, el sucesor de Moisés, entonces vamos a estar firmes. Amén. Vamos a estar firmes. Entonces dice aquí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. No es a la obediencia de los pastores, no es a la obediencia, pues debemos someternos a toda autoridad, ¿no? No quiero tampoco quitarles la autoridad que ellos tienen como siervos de Dios, sino que estamos hablando sobre lo que es el criterio de nuestros pensamientos, de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, respecto y basado en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, es hablando de eso para que de pronto no vaya a haber un malentendido allí con esta palabra. Entonces, a la obediencia a Cristo. ¿A quién debemos obedecer? A la palabra, a Cristo Jesús, que es el que nos fundamenta sobre esa roca. Amén. Y estar siempre firmes en cuanto a, porque esto es muy importante, ¿no? La mente se fortalece con el ayuno, con la oración, con la palabra. Ayuno, oración y palabra, lo dijo Jesucristo. Esto no sale sino con ayuno, oración. La palabra, que es la que debemos escudriñar a diario. Mientras estemos en esos tres, podemos saber lo que vemos, discernir lo que vemos, podemos entender lo que escuchamos, discernir lo que escuchamos, y podemos hablar lo que Dios quiere que hablemos. No lo que nosotros sintamos o lo que nosotros queramos decir así a la loca, no. Lo que Dios le agrada que hablemos. ¿Y de qué más vamos a hablar? Si en una conversación entre dos o más personas, escúchenlo bien, entre dos o más personas, y vamos a hablar, hablemos con entendimiento, ¿ya? Porque no nos vamos a poner a hablar y hablar y hablar allí como si no tuviéramos freno en la lengua, sino que hay que hablar verdaderamente lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada que lo mencionemos en toda conversación. A veces es difícil con personas que son duras de corazón, pero debemos hablar de lo que sabemos. Si Dios nos dio esto, entonces, ¿qué más vamos a hablar? Si Dios nos puso a predicar, ¿de qué más vamos a hablar? Si Dios nos puso a que reguemos esta semilla por todas partes, entonces ¿de qué más vamos a hablar? Y debemos proponer en nuestro corazón hacerlo. Ya por último, vamos ahí al libro de Daniel. Y con esto ya podemos dar por terminado esta preciosa palabra que hoy hemos compartido con todos ustedes. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8.
Daniel siendo muy joven, ¿no? Aquí nos habla de un Daniel joven que empezó este camino de ser detenido por estos varios reyes que estuvieron allí en su vida, Nabucodonosor, Darío, estos reyes que de una u otra manera le cogieron aprecio porque él tenía la gracia de Dios, él y sus compañeros, y sabemos toda la historia de Daniel. Ya somos entendidos en esto de la palabra, sabemos su historia, sabemos sus cosas, pero me gusta mucho esto para finalizar y poder dar por terminado este tema con esto. Enfócate en tu mente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Proponiendo en nuestro corazón hacerlo. Y Daniel, aquí en el capítulo 1 versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón, muy importante, propuso en su mente, ¿ya? No contaminarse. Y esto era una cueva de idolatría, donde tuvo que estar él, en Babilonia, donde había idolatría por una y por otro lado, a brujos, hechiceros, adivinos, gente que bueno, hacía cantidad de cosas no agradables para Dios, pero él, a pesar de su juventud con sus amigos, proponen en su mente, en su corazón, no contaminarse con lo que el rey quería hacer con ellos, ¿ya? Y el versículo 9 habla de eso, porque nosotros no podemos escapar del mundo, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo. Aquí vamos a tener una guerra, mejor dicho, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos recoja, hasta que el Señor venga por su amada, por su novia. Vamos a tener ese conflicto, y ese conflicto siempre va a estar en ataque continuo a nuestra mente, a nuestro carácter, a todas las acciones que podamos tener nosotros. Siempre el enemigo va a estar allí, pero va a haber algo que va a actuar a favor de nosotros, y debemos tenerlo muy en cuenta. Primero es proponer en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo, en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que hablamos. Y segundo, dice el versículo 9 allí de Daniel, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En gracia y en buena voluntad. Dios nos da gracia dentro de este mundo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a cualquier parte, no tener que contaminarnos. Nadie nos va a poder obligar a hacer lo que no queramos, porque Dios coloca esa gracia en nosotros. Amén. Esto es algo espectacular de parte de Dios. Me fascina mucho esta parte. Y ya vamos en Santiago. Esto es una lucha, mis hermanos. La lucha no es contra carne ni sangre, son contra todo lo que es espiritual. Todo lo que es espiritual. El enemigo nos quiere atacar por todas partes. Pero fíjense, aquí ya terminando, me trae el Señor a memoria aquí un momentico este pasaje, porque o sea, todo es una lucha, lo que es nuestra mente, nuestro cuerpo, todo es una lucha, ¿cierto? Pero esa lucha debemos transformarla en un poder, en algo que Dios nos va a dar a diario, y es fortalecernos en el espíritu para poder llegar al final de esa meta. Decía el apóstol Pablo que
que esta vida es como una carrera, ¿cierto? Que no es para el que llegue primero, sino que hay que enfocarnos es en la meta, el llegar. Amén. Y dice aquí en Santiago capítulo 1 versículo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oiga, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, mis hermanos, cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida, aleluya, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, si decimos amar a Dios y está en el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces cuidemos nuestra mente, que es importante para mantenernos firmes en las cosas de Dios. No dejarnos dañar la mente por ninguna corriente de doctrina, por fábulas, porque es que fulano dijo, sutano dijo, que porque es el intelectual, que porque es el filósofo, que porque es el estudiado, el diplomado, el magíster, lo que sea. Si la palabra de Dios no me dice lo que esa persona están diciendo, entonces no es de Dios. Y mi mente va a estar fortalecida en las cosas de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, bienaventurado el varón. Ahí dentro la palabra varón cobija mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Siervos, servidores de Cristo. Los que soportan, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando pasemos todas estas situaciones y nuestro Señor nos recoja, entonces recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amamos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Espero que haya sido de mucha bendición.